Muy bien, ahora iniciamos la grabación. ¿Está bien? Vamos a culminar hoy la clase de pancreatitis. Bueno, le voy a mostrar de paso la próxima semana será examen entonces. Los contenidos son, esto va a quedar grabado, ¿verdad? Litiasis vesicular y colecistitis, miren los slides, los cuestionarios, sí o sí los cuestionarios. Las clases son muy extensas, ¿verdad? Si tienen tiempo pueden mirar, pero no olviden los cuestionarios. Profundicen con los slides o con el libro de Schwartz si hay dudas. Litiasis coleoceana y colangitis. Acá tienen, miren vos, este cuestionario. Acá, miren, no olviden, este está en PowerPoint nomás, pero tiene también temas, casos clínicos. Acá está otro y otro. Miren todo esto. Esto pueden descargar, imprimir y tener como en un folleto para repasar y mirar. Tenemos las aulas y el libro, ¿verdad? Y acá pancreatitis, el slide de las clases y las cuestiones. ¿Perfecto? Y ya posté los vídeos, primera y segunda parte. Después vamos a postar más lo que falta. Bueno, cuadro clínico. Cuadro clínico de pancreatitis. ¿Escucharon ya hablar de ese dolor en fascia, dolor en barra? ¿Está bien? Dolor que inicia en epigastrio o dolor que en hemiabdomen superior o no andar superior do abdomen, como dicen en portugués, no andar superior o hemiabdomen superior y que irradia a dorso o a región interescapular también se puede llamar. Lembran que el páncreas es un órgano retroperitoneal, así como los riñones, entonces tiene su clínica, su manifestación de dolor, tiene acá en el dorso, ¿está bien? En el dorso, región interescapular para pancreatitis y en la fosa lumbar para la pielonefritis, litiasis renales, que lembra que está ese puño percusión lumbar, signo de Giordano positivo, eso para las pielonefritis y compañía, para las litiasis, para los cálculos renales, ¿verdad? Entonces, solo estamos comparando nomás por la posición retroperitoneal. La gran simuladora. ¿Alguien me puede explicar por qué se le dice que la gran simuladora? Porque hay muchos diagnósticos diferenciales. Exactamente, puede parecer cualquier otra patología, una obstrucción, una peritonitis, una apendicitis, inclusive entre la familia biliar, ¿verdad? Colecistitis, colangitis, litiasis coleoceana, todo puede simular, muchas cosas simulan una pancreatitis. ¿Y por qué la gran vomitadora? Vomita una o dos veces o varias veces. Varias veces. Varias veces. Excelente. Entonces, a veces, apendicitis, por ejemplo, si vemos su cuadro clínico, tiene también náusea y vómito, pero teóricamente una o dos veces vomita. Pero hay casos que vomitan mucho más, pero lo típico nomás decimos, la apendicitis no vomita mucho, dos, tres veces máximo, poco. Pero la pancreatitis a veces vomita durante todo el día o siete, ocho veces vomita, náusea sin parar, ¿verdad? Entonces, un dolor en hemiabdomen superior acompañado de náusea y vómito, pensar en pancreatitis. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pensar en pancreatitis. Dolor en fascia, dolor en barra. Increíblemente los pacientes simulan luego una fascia o una barra cuando vos le preguntas, ¿dónde te duele? ¿Cómo es el dolor? Y agarra con su mano y así me duele. Y te hace como una fascia. Y después le pregunta, ¿y la espalda duele? ¿El dorso? Sí, también le duele. Entonces ahí tenemos un dolor característico. Dolor de inicio abrupto, brusco, intenso. Lembrar también, intenso. Algunos describen como tipo puntada o otros describen como un tipo opresivo también, ya como si simulando como un infarto, el dolor que se siente, ¿verdad? Entonces es intenso, no es un dolor leve, vago, como empieza la apendicitis, por ejemplo, la cronología de Murphy. Entonces acuérdense, dolor en fascia, vómito y la gran simuladora. Vamos a afianzar un poquito esta teoría y vamos a ver un poco los temas, ejemplos nomás
para mirar, ¿verdad? Vamos a ver solamente la presentación clínica. Acá, por ejemplo, ¿están viendo este que dice, este caso clínico? ¿Sí? Sí. Bueno. Esto no es que nosotros estamos enfocados todos 100% a reválida y que todo reválida nomás, no. Esto estamos usando nomás el caso clínico para ir aprendiendo, ¿está bien? Si algunos de repente no tienen interés en rendir la reválida, no hay problema. Nosotros estamos usando nomás los casos clínicos para ver un ejemplo, un padrón de casos clínicos de pancreatitis, ¿está bien? Igual va a ser útil. Entonces, mujer, 26 años, miren qué joven. Miren qué joven. Una pregunta. En este inicio, ¿qué datos interesantes tenemos? Ahí mismo al iniciar. Passado de dores Obesidade, biliares, profe. variedade. Obesa e multípara. Excelente. Obesa, Sí, todo lo que, mira, en esta primera línea casi tenemos todo lo que necesitamos. ¿Lembran las 4F? Solo que acá, lembra que dijimos de 40, de 40, F, ¿verdad? No es que siempre tiene que ser 40 años específicamente, puntualmente. No, ese es un rango nomás. No quiere decir que una mujer de 26 o de 56 que no tenga pancreatitis, ¿verdad? 40, una de las F, ¿verdad? Lembra las 4F. Puede ser menos. Esta es una media normal de 40 años. Entonces, mujer, 26 años, obesa, multípara. Prácticamente tiene casi todas las F de los factores de riesgo para problemas biliares. Y si con esto no estamos más o menos orientados, acá dice mismo, dolores biliares recurrentes. O sea que un clásico, un paciente típico de portador de patología biliar. ¿Está bien? Tenía cólicos biliares aparentemente. Dolor de inicio, ¿cómo el inicio? Brusco, abrupto. ¿Ven? Y la intensidad de 1 al 10 puede decir 9 o 10. Son escalas de dolor que podemos decirle al paciente. De 1 al 10, ¿cómo te duele? ¿Verdad? Porque es muy subjetivo a veces. La idea es que es intenso. 2 horas, refiere dolor. Miren un poco cómo dice acá. Como estábamos hablando. No andar. Este es espectacular este término. Me encanta este término. No andar superior do abdomen. ¿Verdad? Nunca leí en ningún libro, pero sí en los casos clínicos siempre caen así. O sea que en el hemiabdomen superior. Lembran que el abdomen se divide en 9 regiones, ¿verdad? Puede ser en 9 regiones. Epigastrio, hipocondrio, región umbilical o mesogastrio. Lembran, 9. O en 4 cuadrantes, ¿verdad? Una línea que pasa por el ombligo verticalmente y una horizontal por el ombligo, ¿verdad? Y ahí se divide en 4 cuadrantes, ¿lembran? Y ahí se divide cuadrante superior derecho, superior izquierdo. Pero acá, otra forma de topografía. Andar superior. O, en otras palabras, hemiabdomen superior. Yo le muestro nomás estos casos clínicos porque es demasiado clásico, demasiado típico. Por eso quiero compartir este con ustedes. ¿Verdad? Mira, irradia a dorso. Ahí, por ejemplo, ya sabemos ya que es algo biliar y miren las condiciones, los factores de riesgo de la paciente. Después dice, sea bruto, fuerte intensidad. En hemiabdomen superior y para el colmo irradia a dorso. Irradia a dorso. Y mira acá, otra cosa que vemos. ¿Qué quiere decir eso? Náuseas y vómitos. Solo faltó profundizar un poquito más la semiología del vómito, la cantidad de veces, la frecuencia. ¿Está bien? La frecuencia. Pero ya dice ya vómito. Entonces, con todo esto podemos sospechar de una pancreatitis. ¿Y la etiología?
¿Cuáles eran las etiologías de la pancreatitis? ¿Quién lembra? Álcool, mestre. Cálculo, professor. Biliar, alcoólica, traumática. Biliar, alcohólica, traumática, viral, medicamentosa. Y acá, ¿a qué etiología nos orienta? Biliar. Obstrução, Excel- doutor. Biliar. Excelente, que es lo más frecuente. Bueno, y miren, o sea que aparentemente hay litiasis biliar, ¿verdad? También. Y miren, vos, examen físico, hipohidratada, hay una deshidratación, se produce un tercer espacio, puede haber líquido peripancrático. Y también, miren, poco, dolor a la palpación, levemente distendido y peristalsis disminuida. ¿Qué es eso? Ven que hay un proceso inflamatorio en el páncreas, ¿verdad? Y puede haber líquido peripancrático. Y toda serosa que se inflama por contigüidad, ¿verdad? Produce parálisis del músculo liso. O sea que hay un híleo, una parálisis intestinal, al menos regional. No va a ser generalizado, pero por lo menos ahí las asas que están ahí cerca del páncreas. Lembra que el colon, por ejemplo, tiene mesocolon transverso que está justamente insertado en el páncreas, entonces el colon transverso puede tener un híleo, las asas delgadas, ¿verdad? Las primeras partes del duodeno, yeyuno, por ejemplo, puede haber híleo en esa zona, entonces hay una distensión, ¿verdad? Distensión en el epigastrio, está bien distendida, a veces en todo el hemiabdomen superior, bien distendido, peristalsis disminuida por la inflamación contigua, ¿está bien? Y acá, ¿qué? Como estamos diciendo muchas veces, lembra que Murphy, algunos dicen que vemos en la litiasis vesicular también, yo ya he visto, muchos tutores escuché hablar de eso, pero ¿en qué aplicamos Murphy nosotros? ¿Qué se descarta acá con ese tema de Murphy? Al menos en la práctica. Salimos de la colecistitis ahí por Murphy, ¿está bien? Claro que podemos profundizar y cuestionar algunas cosas, pero en la práctica, tanto prueba como práctica, Murphy aplicamos en colecistitis. Miren vos acá. Bueno, clínicamente, ¿qué les parece que es? Nombre y sobrenombre del diagnóstico, clínicamente así hablando. Um síndrome biliar, uma colelitise? Sí, eso tiene. Pero este dolor en el andar superior que irradia a dorso, acompañado de náusea y vómito, ¿en qué más nos hace pensar? Pancreatitis aguda? Pancreatitis aguda de origen biliar, o sea que es un síndrome biliar, hay colelitiasis aparentemente, pero ya se está complicando aparentemente con una pancreatitis. ¿Por qué? Por las características del dolor. Porque si era solo litiasis, colelitiasis, va a doler más en epigastrio o hipocondrio derecho. Y irradia a región infraescapular derecha. Si vamos a irnos estrictamente por la semiología del dolor en la colelitiasis. Pero acá, como dice, andar superior, irradia dorso, náusea y vómito. Y además, la litiasis vesicular nada más, la colelitiasis, no tiene lembran dolor a la palpación, lembran más o menos de la clínica de la colelitiasis, que el examen físico era prácticamente normal, lembran. Y acá mira, acá dice que está distendido, peristalsis disminuida, o sea que hay algo más. Y ahí pensamos, ¿será colecistitis? Puede ser. Pero acá ya dice ya Murphy ausente, entonces salimos de la colecistitis y decimos, ¿será colangitis? ¿Será coleocolitiasis? Pero no habla de la coloración amarillenta de piel mucosa. Entonces, en fin, hay una gran sospecha de pancreatitis aguda de origen biliar. Pero no se preocupen, el diagnóstico
de la pancreatitis se hace tiene 3 criterios. O sea, tenemos que tener 2 de 3 criterios. Eso tiene que tener bien en claro. Una presentación clínica característica, lipasa y amilasa elevado y imagen. 2 de esos 3 tenemos que tener, o 3 de 3 igual, ¿verdad? Pero al menos 2 de esos 3 tenemos que tener para llegar al diagnóstico. Criterio diagnóstico de pancreatitis, entonces, ¿verdad? Clínica característica, elevación de enzimas, imagen. ¿Está bien? Por ejemplo, la tomografía es lo mejor para ver los cambios inflamatorios en el páncreas, porque el retroperitoneo y el ultrasonido a veces no ve bien por la presencia de gases. Entonces, tomografía es lo que más se usa. Tanto así que hay un score, un criterio de Baltasar tomográfico. Entonces, aquí tenemos una clínica característica. Perfecto. No sé si Rafaela dijo que era una colelitiasis, parece. Está bien, excelente. Porque aquí no cierra el diagnóstico de pancreatitis. Hay sospecha, pero no cierra. Necesitamos 2 de 3 criterios. Y vamos a ver, tiene una clínica ya característica, que es dolor en el médano superior, irradia dorso, náusea y vómito. Esa ya es una clínica característica. Ahora vamos al laboratorio. ¿Alguien puede encontrar algo en esta parte? Lipase. Aumento de la lipase. Aumento de la lipasa. Lipasa y amilasa es lo que usamos para diagnosticar, o sea que un criterio más para el diagnóstico. Algunos libros hablan de 2 o más sobre su valor normal. 2 o más veces. Lipasa, depende mucho del libro, porque algunos dicen que hasta 60 es normal. Y acá, por ejemplo, dice hasta 160. Pero de todos modos, 160 por 2 es 320, ¿verdad? Y por suerte que aquí pone luego 370. O sea que ya no hay dudas. ¿Se entiende? Otros libros hablan 3 a 5 veces su valor normal. Pero como la lipasa es más específica que la amilasa, 2 veces por encima de su valor normal, podemos llevar muy en cuenta, pero claro, tiene que tener una clínica, no solo lipasa de forma aislada. Entonces, tenemos una clínica característica y más la enzima lipasa o amilasa elevada, más de 2 veces su valor normal o 3 a 5 veces como dicen otros, ya tenemos el diagnóstico. Y miren, leucocitosis, porque es un abdomen agudo inflamatorio. Del mismo equipo ahí de los abdomen agudos inflamatorios. Lémbranlo eso, ¿verdad? Miren la glicemia, porque hay una afectación pancreática. Su función también está afectada. Las enzimas hepáticas, un poco aumentada también. La transaminasa, miren vos. Lactatocinamia 425, a un valor de 88 a 230. Paciente fue internada a despecho de tratado de forma adecuada. Miren un poco el tratamiento de la pancreatitis aguda leve. Después vamos a ver criterios de gravedad, ¿verdad? Tenemos Ransom, que es muy utilizado, Apache, Baltasar también. Nos indica qué tan grave está el paciente. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantos criterios de gravedad? Porque depende de la clasificación de la pancreatitis para su conducta. Si es una pancreatitis aguda leve, podemos tratar en una sala común con estas medidas. Qué interesante este tratamiento. Así mismo es. 3 pilares. Nada vía oral, buena hidratación y buena analgesia. Con esos 3 pilares de tratamiento, generalmente se resuelve una pancreatitis aguda leve.
Pero si es una grave, la conducta es terapia intensiva. Terapia intensiva. Vamos a ver que la pancreatitis tiene también cierta mortalidad, su variante grave. Por eso que es importante identificar de entrada si es leve o grave, para poder tomar todas las medidas e instaurar un tratamiento complejo. Yo, por ejemplo, si recibo hoy en día una pancreatitis y si clasifico como grave, directo terapia intensiva, terapia. No hay forma de tenerle en una sala común. Yo, por ejemplo, estoy en Franco, en un hospital distrital, no muy complejo, y también en IPS. Entonces, si yo estoy en Franco y me viene un paciente con pancreatitis aguda grave, no hay caso. Tengo que derivar, sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene su mortalidad y es de cuidado multidisciplinario complejo. No puedo tratarle así con nada vía oral, buena hidratación y buena analgesia no más. Vamos a ver después los criterios de gravedad. Mire qué dice acá. Evoluir de forma grave. Ese no estaba viendo. Mire un poco. Justamente lo que le estaba diciendo. Se trató como tenía que ser. ¿Ya? Tratamiento de forma adecuada. Acuérdense de esto. Disculpen si estamos perdiendo mucho tiempo en el caso clínico, pero esto es el resumen de todo lo que tenemos que saber. ¿Está bien? Pasó a forma grave. Bueno, a modo de comentario, hay varios criterios de gravedad que nos ayudan a saber si es leve, moderado o grave. Por ejemplo, hay uno que se llama Ransom, que se hace al ingreso y a las 48 horas. Pero es económico de hacer. Es económico porque pregunta edad, glicemia, GOT y cosas así. La edad, por ejemplo. Eso es gratuitamente. Conseguimos preguntando. Pero hay otro criterio que es más caro, que es el Apache 2. Es más costoso porque pide electrolito y mucha gasometría y todo, ¿verdad? Entonces es más costoso hacer en un hospital público, por ejemplo, de escasos recursos. Apenas tenemos hemograma. ¿Y cómo vamos a pedir electrolito, gasometría y todas las variantes ahí, función renal y compañía? Difícil de conseguir porque tiene su costo. Bueno, Ransom es más barato, pero solo tenemos la posibilidad de hacer al ingreso y a las 48 horas. Sin embargo, el Apache 2, que es un poco más caro, se puede hacer en cualquier momento. Por ejemplo, ingresa hoy, le clasificamos, es leve, tranquilo, cero estrés. Nada vía oral, hidratación, analgesia. Pero al día siguiente no le podemos repetir ese Ransom, por ejemplo. O después de 3 días. Y el Apache tiene la ventaja de que podemos aplicar en cualquier día. Entonces acá, por ejemplo, evoluía de la forma grave, ¿verdad? No dijo la clasificación, todo eso, pero bueno. A post 48 horas dice, mire vos, dolor, aumenta su dolor, taquimnea, mire poco, ictericia. A ver, ¿por qué puede haber ictericia en una pancreatitis? ¿Puede haber ictericia en una pancreatitis? Ya tenemos el diagnóstico de pancreatitis. Ya tenemos ya. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos? Sim, obstrução do Wilson. Excelente. La fisiopatología de la pancreatitis de origen biliar es la obstrucción del Wilson por un cálculo. ¿Está bien? Que migró, generalmente migra de la vesícula y obstruye el Wilson. ¿Está bien? Hay una obstrucción del conducto principal, hay una hipertensión ductal, reactivación temprana de las enzimas y una autolesión del propio páncreas por sus propias enzimas. Y si el cálculo queda impactado ahí en el Wilson, la empeoría, como se dice en portugués, la gravedad va a ser progresiva. Todas las formas graves se relacionan con esa impactación en el Wilson. Porque a veces viene el cálculo, obstruye el Wilson transitoriamente y luego migra al duodeno. Pero si queda impactado hay un problemón. Hay unos estudios que hablan que casi la mayoría de las formas graves, porque las formas graves dan necrosis pancreática, por ejemplo, hay una autodigestión del propio páncreas por sus enzimas, por una reactivación temprana intraductal de las enzimas, por la obstrucción. Entonces, la impactación del cálculo que queda fijo ahí en el Wilson, eso es lo que se relaciona mucho con una pancreatitis aguda grave. Entonces, a veces uno tiene suerte, el cálculo migra
pasa por el Wilson, produce su pancreatitis y el cálculo migra. Ahí no hay rastro del cálculo. Hizo su show ahí, inflamó el páncreas y se fue. Pero si se queda ahí el problema, y ahí, mira, acá dice que hay ictericia, por lo visto que quedó el cálculo impactado ahí. Vamos a ver qué datos más tenemos. Ictericia, 2 de 4. Fiebre. Con escalofríos. Calafríos se dice en portugués, por lo visto. Examen. Piora del leucograma. Desvío a izquierda. Neutrofilia. Hematocrito aumento. Elevación de la urea. Miren, ya hay una afectación renal porque en la pancreatitis, la leve, tiene afectación local nomás en el páncreas. Cambio inflamatorio, todo eso, ¿verdad? Que inclusive después puede volver a su normalidad total. Puede quedar indemne, normal. Esa es la pancreatitis aguda, leve. Pero después está la crónica. La crónica tiene cambios estructurales, ¿verdad? Irreversibles, no como la aguda. Casi son patologías diferentes. Y otra cosa de la grave, mire, tiene repercusión sistémica. ¿Ven? Mira, respiratoria, puede dar inclusive derrames pleurales al lado izquierdo. Mira, afectación renal. Dice tomografía. Miren un poco. Hay necrosis. 35%. ¿Ven? ¿Cómo evoluía de forma grave? Dilatación de la vía biliar. Una pregunta. ¿Qué indica que es dilatación de la vía biliar? ¿Qué nos quiere decir? Que algún cálculo ya pasó por ahí. Exactamente. Algo obstruyó ahí. Eso nos da la pista de la etiología. Si se está dilatando es porque algo está ahí. Porque el cálculo que migra nomás por el colédoco no le va a dilatar tan rápido. Y acá está nuestra palabra, la parte clave. Cálculo impactado. Recuerden que esto es lo que se relaciona con la forma grave. Y es uno de los criterios de hacer endoscopía en una pancreatitis. Pero vamos a mirar el caso, ¿Alguien podría responder? Letra A. Fala, doutor. Escuché yo letra A y otro. Eu acho que os dois falaram letra A. Excelente. Escuché no. Súper. Letra A. La más alta mortalidad se relaciona con la necrosis infectada. Primero es estéril, después sobreinfectada. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces tenemos que cubrir con antibióticos, ¿está bien? De amplio espectro. Los carbapenem, por ejemplo, meropenem, imipenem son los que más tiene presencia en el tejido pancreático, se puede usar. Y acá, miren, ¿por qué CEPRE? ¿Por qué CEPRE? Para sacar este cálculo que está ahí obstruido. Exactamente. Ese es el problema. Entonces, indicación de CEPRE, de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. A aquellos compañeros que les parece raro este nombre, les recomiendo que miren, vean, porque es muy importante. Es un nombre bien largo y bien raro que es difícil de lembrar bien, pero tenemos que saber. CEPRE, CEPRE. Está indicado en varias situaciones, ¿verdad? Cuando hay un cálculo en el colédoco, cuando hay una ictericia pasado o presente, ¿verdad? Y cuando el cálculo está en una pancreatitis, cuando un cálculo está impactado en el colédoco terminal o en la ampolla de Vater.
No hay forma. No hay otra forma. Excelente. Muy bien. Disculpen, vamos a avanzar. Entonces, vamos avanzando. Estamos en la clínica. ¿Alguien me puede decir, resumiendo nomás para ver si estamos entendiendo, cuáles eran los 3 criterios para el diagnóstico? 3 criterios. Clínica, laboratório, amilase lipasa e imagem. Imagen. Tomografía. Excelente. 2 de 3 sí tenemos, ok. ¿Y cuál es la clínica? Profe, Sí. você não quer cortar para deixar o caso clínico à parte e continuar com a aula, para não ficar tão extenso a aula, por favor? Puede ser, puede ser. Bueno, entonces, aprovechando nomás, vamos a ver el siguiente caso clínico. Así cortamos solo a nivel de caso clínico. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Uno más, para que no quede muy corto. Caso clínico. Sim, sim, mejor. Dale, vamos a separar entonces. Súper. Una paciente. Ya. Acá dice ya otra vez. Uma. Miren vos, esas 3 letras. Ya saben. Mujer. 37 años. Es lo mismo que decir 40. Bueno, en algunos casos, ¿verdad? Internada 2 días. Ahí le damos gracias al caso clínico porque ya dice. Con diagnóstico, miren vos, clínico y laboratorial de pancreatitis aguda leve. Vamos a ver después la clasificación. Esto es de vital importancia. Una pregunta. Si es leve, ¿tenemos que mandar a terapia intensiva o no? Não. No. No. ¿Cuáles son los 3 pilares de tratamiento para la leve? Hidratação, Natación, para alimentação e Analgesia. analgesia. Excelente. Ahí alguien complementó. Súper. Entonces ya tiene ya ese diagnóstico. Nega cuadro semejante, ultrasonografía, que muestra colelitiasis. Por eso que les recomiendo que sepan ese otro nombre. Cálculo vesicular, litiasis vesicular, es lo mismo que colelitiasis. Muy confusos los nombres, porque está la coledocolitiasis. Y este es colelitiasis nomás. Bueno, una pregunta. ¿Cuál es la etiología entonces de esta pancreatitis? ¿Viral, medicamentosa, traumática, alcohólica o biliar? Biliar. Bueno, algo que dice siempre los libros. Si encontramos cálculo en la vesícula, entonces le adjudicamos que es de etiología biliar. Hasta demostrar lo contrario. ¿Qué significa que no esté dilatado la vía biliar? ¿Hay cálculo en el colédoco? El cálculo no migró ainda. no. No migró o, viste que si hizo una pancreatitis, necesariamente migró. El tema es que si pasó al duodeno o ficó impactado. Esa es la clave. Acá que está impactado o pasó. ¿Pasó o quedó ahí el cálculo en la vía biliar distal? Passou, doutor. Pasó, súper. Entonces por lo menos ya estamos tranquilos. Porque la grave es cuando se impacta y queda ahí el cálculo obstruyendo el váter y el Wilson. Examen, 12 de hemoglobina, no hay alteración ahí, ¿verdad? La pancreatitis aguda grave puede complicarse con una hemorragia retroperitoneal, pero aquí estamos lejos de eso. Y ahí lo que se ve esos signos de Kullens y Gray-Turner que vamos a ver enseguida.
Eso se relaciona con la grave. Hematocrito, leucocitosis, ¿verdad? Porque es un adoma no inflamatorio. 80%, miren, neutrofilia. Valores... miren vos acá. Miren vos qué interesante este. Que yo acabé de decirle. Al decir 11.000, le dije leucocitosis, ¿verdad? Pero miren el valor de referencia que usa de 4.000 a 11.000. Siempre escucharon ustedes que 10.000 es normal, ¿verdad? ¿O no? Siempre vemos Siempre, doctor. 4.000 a 1.000, pero acá nos da una referencia otra vez. Y aquí es donde le decimos gracias a la amilasa. ¿Por qué le decimos gracias? Porque es el primero que Está se Mostró eleva. muy elevada. Está elevada y ahí hace falta sumar, restar. ¿Será que es 2 veces? ¿Será que es 3 veces su valor normal? ¿Será que es 5 veces? ¿Hace falta pensar en eso? No. ¿Por qué? Porque miren, 2.100 y algo. Entonces, más que seguro está elevada. Escuché que un compañero dijo que es la primera que se eleva. Así mismo, la amilasa es muy sensible. Se eleva, en las primeras 24 horas se eleva ya. Pero después, a los 2 o 3 días ya baja de vuelta. Y la que se eleva más tarde y permanece más tarde elevado es la lipasa. ¿Qué quiere decir eso? Viene un paciente con 2 días, con 6 días de evolución. Pensamos en una pancreatitis clínicamente. Ahora tenemos que ir a lo laboratorial. ¿Qué le vamos a pedir? 6 días de evolución. ¿Amilasa o lipasa? Lipasa. 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 Así mismo. Como dicen en portugués, a primera que sube, algo así, y a primera que cae es la amilasa. Y la última que sube y la última que cae es la lipasa. No sé si así se expresa en portugués, pero así dicen, ¿no? Entonces, lo primero que sube es la amilasa y baja 2, 3 días, 4 días, ya baja ya. Entonces vos viene al 5.º día, sospechamos de pancreatitis, tenemos la clínica y ahora queremos la parte la confirmación laboratorial. Le pedíamos amilasa, puede salir normal. Y ahí quedamos así, no es pancreatitis, no. Ahí tenemos que pedir lipasa, que se eleva, después de las 48 horas en adelante se eleva y queda más tiempo elevado. 8, 9, 10 días elevado. Entonces, dependiendo del tiempo. Pero ¿qué hacen los colegas? La mayoría directamente le pide lipasa y amilasa. Ahí ya sale la duda. ¿Por qué? Porque el paciente a veces dice, hace un día que me duele, pero hace 2 días. O no percibió o cosas así. Entonces, alguno directamente le pide, solicito lipasa y amilasa. Bilirrubina total. ¿Está alterado? ¿Qué opinan ahí? Normal. Esta bilirrubina total, más la directa encima ahí, miren un poco. Más esto que no hay dilatación. ¿Qué nos dice? No hay dilatación a vía biliar. Ahí ya pensamos que el cálculo migró, que no está impactado. Y la bilirrubina otra vez normal. Ahí confirmamos que la vía biliar está limpia, que hay flujo de bilis, no hay nada impactando ahí. No sé si ya para entender. Pide electrolito. Como tratamiento instruido, OBI mejora, casi completa la dor, paciente de buena aceptación de dieta, fue liberada. Liberada creo que es alta, pero vamos a mirar. ¿Cuál es la próxima etapa que debe ser adoptada? ¿Alguien puede responder? Seria colecistectomia, doutor? Em um período de 3 meses? Letra C. Ahí el primero que respondió, colecistectomía estaba bien. Pero es la letra C, que también es colecistectomía.
Pero ¿cuál es la diferencia entre la opción B y la opción C? El riesgo de recidiva. Exactamente. Siempre nos dicen a nosotros nuestros profesores, paciente que se interna por una pancreatitis de origen biliar, tiene que volver a su casa sin su vesícula. Una forma de enseñanza de los profesores, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Si ya hizo un evento de pancreatitis aguda de origen biliar, que a causa de su cálculo vesicular que migró, no podemos mandarle en su casa y decirle que venga después de 3 meses. ¿Por qué? Por el riesgo de recurrencia. Si ya migró un cálculo, ya hizo una pancreatitis, se resolvió, generalmente en el tercer, cuarto, quinto, sexto día, ya se soluciona el cuadro inflamatorio del páncreas. Después se opera. Bien, se tiene que operar en la misma internación. Esa es la conducta. Esa es la conducta. Entonces el compañero respondió bien, colecistectomía, pero el tiempo nomás era el problema. Hay que operar en la misma internación. Paciente que se interna por litiasis coleociana, pensé en el vídeo que estaba extenso y ahí confundí. Doctor, Sí, ¿qué pasa? Que la paciente creo que tenía múltiples litiasis. sí, excelente. Excelente, entonces ya migró uno y están los otros queriendo migrar. Y otro dato, la pancreatitis aguda recurrente generalmente recurre de forma grave. O sea, si ahora fue leve, en esa recurrencia ya hay tendencia a que sea grave. Entonces no queremos eso. Bueno, esto es, voy a cortar la grabación, quedamos con el caso clínico de pancreatitis entonces y continuamos con la aula. Bueno, gracias a todos por la atención.